En la evaluación de un paciente con ictericia o a veces incluso sin ella, el médico sospecha o se pregunta si estará ante un proceso hemolítico, es decir, un cuadro en el que los glóbulos rojos se están destruyendo más de lo habitual. Lamentablemente, no existe un único examen de laboratorio que nos diga por sí solo si esto está ocurriendo, y debemos recurrir a varias pruebas que solo valoradas adecuadamente y en conjunto pueden llevarnos a confirmar este trastorno. Ninguna de ellas es totalmente confiable, así que debemos conocer bien lo que realmente implica cada una para evitar confusiones. Se trata de los llamados marcadores de hemólisis. La lactato deshidrogenasa es una enzima. Se llama así porque en condiciones aeróbicas cataliza la transformación del lactato en piruvato deshidrogenándolo, es decir, quitándole dos iones de hidrógeno al mismo tiempo que pasa uno de ellos al NAD, convirtiéndolo en NADH. En condiciones anaeróbicas hace lo contrario, convierte el piruvato en lactato. Resulta esencial para el metabolismo energético, por lo que se encuentra en casi todas las células del organismo, incluyendo los eritrocitos. En los procesos hemolíticos se libera hacia el plasma y por tanto su elevación puede indicarnos que se están destruyendo los glóbulos rojos. El problema es que también se eleva cuando se destruyen células musculares esqueléticas, células miocárdicas, células hepáticas, células renales, células pulmonares, células nerviosas y muchas otras. No es raro encontrar niveles altos en diversos tipos de infecciones, isquemias, infartos, tumores cancerosos, en fin, diversos trastornos. Y eso sin contar los falsos positivos tras la administración de medicamentos como anestésicos, aspirina, alcohol o narcóticos. Además, hay que recordar que los valores normales de LDH en los bebés y niños pequeños son mucho más elevados que en los adultos, por lo que deben consultarse las referencias correspondientes. En definitiva, es un marcador muy poco específico, que solo puede servirnos como coadyuvante en el diagnóstico de hemólisis, pero que de ningún modo la asegura. Cuando los glóbulos rojos se destruyen, se libera la hemoglobina de su interior. Esta hemoglobina libre es peligrosa para el organismo, por lo que debe ser neutralizada, transformada o eliminada de inmediato. La aptoglobina es una proteína plasmática que se une a la hemoglobina y de este modo la neutraliza. En el laboratorio, nosotros medimos la aptoglobina libre, es decir, la que no está unida con la hemoglobina, y por tanto su valor va a disminuir en los procesos hemolíticos. No obstante, como se trata de una proteína, su valor también disminuirá cuando se pierden proteínas por la orina, como en el síndrome nefrótico, cuando no se sintetizan suficientes proteínas, como en la insuficiencia hepática, o cuando no se absorben suficientes proteínas de la dieta, como en el kwashiorkor. Es decir, cualquier trastorno que disminuya las proteínas en general, disminuirá también la aptoglobina en particular. Así que debemos descartar estos casos para poder confiar en dicho parámetro como marcador de hemólisis. La hemoglobina combinada con aptoglobina es captada por los macrófagos, donde es digerida y degradada a bilirrubina. Esta bilirrubina es liberada nuevamente a la sangre, denominándose bilirrubina no conjugada o indirecta. Es por ello que sus niveles elevados también pueden significar que hay eritrocitos destruyéndose. Pero ¿por qué la llamamos no conjugada o indirecta? Comprendamos primero que es un tipo de bilirrubina potencialmente dañino que debe ser eliminado del cuerpo, pero no es una molécula hidrosoluble, o sea que no se disuelve en agua, por lo que el riñón no puede excretarla hacia la orina, que es un medio acuoso. De hecho, en el plasma circula unida a la albúmina, la que normalmente tampoco se elimina por vía renal. Es por ello que el hígado la capta y la conjuga, o sea, la une con ácido glucurónico. Esta combinación sí es una molécula hidrosoluble y por tanto excretable por vía renal. A esta nueva molécula se la conoce como bilirrubina conjugada.
Los laboratorios habitualmente miden la bilirrubina total y la bilirrubina conjugada, y no se toman la molestia de medir la bilirrubina libre o no conjugada, ya que resulta técnicamente más complicado, porque primero habría que eliminar la conjugada, luego separar la no conjugada de la albúmina y después medirla. Por eso, su valor generalmente solo se calcula. Simplemente se resta la conjugada del total. Dado que la conjugada es la que medimos directamente y la no conjugada la que calculamos, a la primera le llamamos directa y a la segunda indirecta. Ahora bien, el proceso de conjugación hepática requiere de una enzima, la glucuroniltransferasa, que ayuda a transferir el ácido glucurónico hacia la bilirrubina. Pero hay trastornos en que esta actividad enzimática está disminuida o ausente, y en estos casos también se eleva la bilirrubina indirecta. Por ejemplo, las deficiencias congénitas de esta enzima, como en el síndrome de Hilbert o el síndrome de Crigler-Najjar. También en procesos en que todas las enzimas funcionan muy lentamente porque está disminuido el metabolismo basal, como en el hipotiroidismo, o cuando se inhibe en procesos inflamatorios sistémicos, como en la sepsis. Esto significa que no en todos los casos la elevación de la bilirrubina indirecta se debe a hemólisis, así que nos toca hacer la diferenciación según el contexto clínico. En la eritropoyesis, o sea, en el proceso de formación de los glóbulos rojos, el paso previo al eritrocito maduro es el reticulocito. Recordemos que los hematíes son células anucleadas, lo que significa que para formarse sus precursores deben perder el núcleo y todo el material asociado al mismo. Pues bien, antes de terminar este proceso, habrá transitoriamente restos de ácidos nucleicos dispersos en el citoplasma. Estos residuos se ven como una pequeña red, o sea, un retículo. Por eso llamamos a estas células reticulocitos. Normalmente están en la médula ósea, aunque ocasionalmente se escapa uno que otro a la circulación. Cuando hay anemia, la médula ósea, si está sana, reacciona produciendo más glóbulos rojos para compensar el déficit. Pero si no consigue terminarlos a la velocidad requerida, pues los manda a la circulación sin terminar, todavía inmaduros, porque de algo pueden servir. En la sangre terminarán su maduración, pero mientras tanto podemos encontrarlos ahí. Un índice reticulocitario elevado, por tanto, significa que la médula ósea está produciendo eritrocitos precipitadamente, lo que puede ocurrir cuando hay anemia hemolítica, pero también cuando los eritrocitos se perdieron bruscamente por otro motivo, como una hemorragia. Por otra parte, si la médula ósea no está sana, tal vez no se eleve el índice reticulocitario aunque haya anemia, independientemente de que sea hemolítica, no hemolítica o de mecanismo combinado. Tampoco se elevará el índice si hay hemólisis pero no anemia, como cuando se destruyen los glóbulos rojos en exceso en una poliglobulia. La prueba de Coombs sirve para detectar anticuerpos contra los eritrocitos. El Coombs directo revela la presencia de anticuerpos adheridos a la superficie de los glóbulos rojos, mientras que el indirecto nos indica que hay anticuerpos en el plasma. Es por eso que el directo es, entre los dos, el mejor indicador de hemólisis inmunitaria. No tienen ningún valor en la hemólisis por otras causas, por lo que no es propiamente un marcador de hemólisis en sí mismo. Solo es un marcador de presencia de anticuerpos contra glóbulos rojos. De hecho, deberíamos primero diagnosticar la hemólisis y luego hacer la prueba de Coombs si sospechamos que la destrucción eritrocitaria puede deberse a anticuerpos. Una prueba de Coombs directa positiva sugiere fuertemente que la hemólisis es inmunitaria. No obstante, existen unos pocos casos en que esto no es así. Hay ocasiones en que los anticuerpos están, pero no destruyen los glóbulos rojos.
Esto se podría ver tras la administración de ciertos medicamentos como metildopa, penicilina o cefalosporinas, en enfermedades autoinmunes como el lupus eritematoso sistémico, en casos de hipergamaglobulinemia como en el mieloma múltiple o en ciertas infecciones en que niveles altos de anticuerpos pueden cubrir los glóbulos rojos sin atacarlos. También la terapia con inmunoglobulinas puede causar una positividad transitoria de la prueba. Incluso problemas técnicos como coágulos en la muestra o errores de laboratorio pueden ser la causa de falsos positivos. Un resultado negativo, por su parte, sugiere que la hemólisis no es inmunitaria, pero tampoco lo asegura. Es posible que niveles bajos de anticuerpos en el momento del examen no sean detectados adecuadamente. En definitiva, hay 4 marcadores clásicos de hemólisis en general y uno de hemólisis inmunitaria, pero ninguno de ellos debe tomarse como una prueba definitiva. Es necesario conocer los mecanismos fisiológicos y fisiopatológicos involucrados para poder evaluarlos acertadamente y correlacionar los hallazgos con los demás datos del laboratorio y el cuadro clínico en general para llegar al diagnóstico correcto. Espero que les haya gustado este resumen. Nos vemos en una próxima ocasión.